Acá también una imagen de esa invitación o esa convocatoria a esa primera marcha. Imaginémonos que esas primeras marchas, tanto la de México como esta de Colombia, como las que van a seguir, fueron marchas en donde no había una seguridad o un espacio muy seguro para expresarse, ¿no? Eran, bueno, como decíamos antes, en las redadas de Stonewall y demás, eran marchas con un nivel de agresividad bastante alto, con mucha gente detenida, ¿no? Con enfrentamientos por lo general. Así que bueno, miren qué bien Colombia. Entonces, vamos a seguir. Bueno, gracias a todos los que están ahí escribiendo. De paso, leo un poco, si quieren ir haciendo preguntas o si quieren escribir algún comentario, yo voy a ir revisando el chat o la caja de preguntas y respuestas para responder lo que pueda responder. Bueno, sigamos en el tiempo entonces. Nos vamos entonces a los años 90. Gran hito internacional que la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. O sea, tengamos en cuenta que hasta el año 90 la homosexualidad estaba dentro de esa lista de enfermedades mentales y al día de hoy, yo creo que para cierta parte de la población que todavía no se actualizó o no leyó los diarios, sigue pensando o siguen creyendo que la homosexualidad es una enfermedad mental. Lamentablemente, hay trabajo por conquistar, hay trabajo y hay derechos por conquistar, pero bueno, tengamos esto en mente. En el año 90 hubo una declaración muy importante. Por supuesto que siguieron las marchas. Aquí, mi Buenos Aires querido, orgulloso de que en el año 92 la CHA, la comunidad homosexual argentina, organice la primera marcha en la ciudad de Buenos Aires, que se replicó también en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba. Bueno, un hito importantísimo para Argentina, por supuesto, y para Latinoamérica también. Y en el 97, El Salvador hace su primera marcha del orgullo. Muy dinámica tu presentación. Bueno, gracias. Después, si quieren, nos contactamos y les cuento cómo hacer estas magias. Más que nada, también me gustó este formato de presentación, considerando que la mayoría de las personas conectadas son arteterapeutas y me parece que el arte digital es todo un espacio para seguir explorando y como me considero techie y geek en la tecnología y me gusta explorar todo el tiempo las nuevas tecnologías, bueno, traje esta dinámica para que también se lleven algo visual, con lo cual también resonar. Bueno, sigámonos moviendo en el tiempo. Vamos a ir al año 2000 y acá voy a hacer la tercera poll, la tercera encuesta, preguntándoles cuál fue la primera nación del mundo. Por favor, Zach, si las puedes, ahí está. ¿Cuál fue la primera nación del mundo en legalizar el matrimonio igualitario? Porque a partir del 2000 empezamos como sociedad a darle entidad, empieza la conquista de derechos, empiezan esas manifestaciones que se fueron suscitando, ¿no? Desde el 69, 70, 80, 90, a partir del 2000 empiezan a tener su contexto de derechos, se empieza a escuchar y empezamos a tener nuestros derechos. Which is the first country to legalize same-sex marriage? Gracias, Alba, por la traducción. Bueno, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica. A ver. Bueno, a ver, resultados. Zach, please. Muy bien, Países Bajos eligió la mayoría. Esa respuesta es correcta. Y debo decir que Canadá fue el primer país de América, ¿sí? Y cuando digo América, esto para las personas de Estados Unidos, acá en Latinoamérica, nosotros cuando hablamos de América, hablamos de Norte, Centro y Sudamérica, ¿sí? Entiendo que hay gente que dice América
refiriéndose a los Estados Unidos de América. Pero para nosotros América es toda América. Entonces, bravo por Canadá, que fue el primer país de América en legalizar el matrimonio igualitario. Bueno, gracias, Zach, por tu ayuda. Entonces, efectivamente, los Países Bajos permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo el 1 de abril del 2001. Y eso abre todo un nuevo mundo de derechos para la comunidad LGBT, en principio en los Países Bajos, y luego, bueno, ahora vamos a meternos en los matrimonios igualitarios, pero fíjense que en el año 2000 la cantidad de países de Latinoamérica, que celebran sus marchas del orgullo. Esto ya empieza a cobrar fuerza, esto ya empieza a tomar magnitud internacional. Guatemala, Chile, República Dominicana, Venezuela, Perú, Uruguay, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, y solo por mencionar algunos, hay muchísimas más marchas ahí, quise mencionar las ordenadas por años. Bueno, vamos a movernos entonces a el año 2010, 2020, y acá sí vamos a hacer foco e hincapié en lo que es el matrimonio igualitario en la región, ¿no? En Latinoamérica. El matrimonio igualitario, y lo traje a nivel federal, ¿no? A nivel nacional, porque ahora les voy a contar algunos detalles de algunos de los países. Bueno, me siento muy orgulloso de que Argentina haya sido el primer país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario en el año 2010, bueno, seguido por Uruguay en el año 2013, por Brasil también en el 2013. Estados Unidos en el 2015, que si bien no es parte de Latinoamérica, pero bueno, es parte de América, como decía hace un ratito, y además me parece interesante mostrar que si bien Estados Unidos tenía legalizado en algunos estados el matrimonio igualitario, a nivel federal recién lo pudimos conseguir y lograr en el año 2015. Bueno, Colombia 2016, Ecuador 2019, Costa Rica 2020, ya tienen su matrimonio igualitario. Y México 2021, lo traje en este año porque también están en un proceso en donde la mayoría de los estados ya tienen matrimonio igualitario, pero todavía no está como un derecho a nivel nacional. Pero bueno, estamos en ese trabajo y va a salir en cualquier momento. También traigo que perdón, me adelanté, en Chile también están en este momento abriéndose debate y en una muy pronta legalización del matrimonio igualitario. Actualmente tienen una ley de matrimonio de unión civil, pero no contempla los mismos derechos que el matrimonio igualitario. Y este evento, fíjense qué interesante, qué importante y de gran impacto, así como fue en su momento en los 90, la Organización Mundial de la Salud en el año 2018, o sea, hace 3 años atrás solamente, retira la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Con lo cual, otro gran evento que genera un nuevo mundo para las personas trans. Y acá quiero agregar que también me siento muy orgulloso de que hace 2 días atrás en Argentina celebramos la legalización del cupo laboral trans para que el 1% de la población, el 1% del grupo trabajador de las empresas estatales tengan que tener al menos, bueno, el 1% tenga que ser cubierto por personas trans, transgénero, transexual, travesti. Con lo cual estoy súper contento y súper orgulloso y celebro que en Argentina, bueno, estemos en este momento, ¿no? En cuanto a derechos. Bueno, a ver, preguntas, no veo, comentarios en el chat, no, sigo con sigo. Si quieren comentar algo, me quedan unos minutitos, porque nos vamos a mover a la actualidad.
y con esto ya vamos a ir cerrando. Traje un mapa que representa la actualidad según la asociación ILGA World. This history is wonderful. Thank you. Thank you for being here, for participating. En la actualidad, este mapa fue armado y relevado en diciembre del 2020, hace poquitos meses, y les quiero mostrar la situación en Latinoamérica. El color azul representa lo que sería la protección contra la discriminación. Los países que tienen como una ley o un derecho a nivel federal o nacional son un azul más oscuro, mientras que los que tienen leyes en cuanto a la discriminación que tienen un azul más claro es porque son parciales. En algunas áreas, por ejemplo en Argentina, en algunas áreas está la ley a la no discriminación, mientras que en otras regiones no. Quizás en el norte o al sur no lo tienen, y sí en las grandes ciudades. Y fíjense también que el color rojo representa los países donde hay restricciones de expresión oriental, hay restricciones en la expresión de la orientación sexual. Quise leer y dije oriental en vez de orientación, perdón. Sí, fíjense, entonces ahí tenemos Guyana y Jamaica, ¿no? Como, bueno, países que todavía tenemos una, está hasta penalizado la homosexualidad o orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad. Y también quiero que observemos y notemos que hay unos circulitos verdes que acá se ven medio chiquitos, pero después yo les voy a compartir esta presentación, así la tienen, en donde podemos ver que un circulito representa que tenemos matrimonio igualitario, y el otro circulito representa que personas del mismo sexo pueden adoptar niños, niñas. Entonces, bueno, así estamos en esta región, ¿no? Como les contaba un poquito, el matrimonio igualitario y demás. Me interesa contarles esto, y esto sí lo quiero leer, que aún en 9 países en América Latina es ilegal tener relaciones con una persona del mismo sexo. ¿Cuáles son estos países? Y lo voy a traer no a modo de denuncia, sino a modo de concientización. Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Kitts y Nevis. ¿Sí? O sea, todavía en países de Latinoamérica tenemos esta situación. Ahí estoy leyendo un poquito. Sí, voy a compartirles esta información. Al finalizar, les voy a compartir esta presentación y los links para que puedan ingresar. De todas maneras, este mapa lo pueden encontrar en la página oficial de ILGA World, que es la asociación de lesbianas, gays, travestis y diversidad mundial, ¿sí? ILGA, here. Bueno, ya estoy un poco pasado en tiempo. ¿Qué más? A ver, comentarios. Bueno, ¿qué nos depara el futuro? Dice Alba, ¿no? ¿Qué podemos hacer los terapeutas para promover la equidad? Es muy buena pregunta y me parece que me encantaría que se queden con esa pregunta. No sé si hoy tendremos las respuestas. Creo que este evento, como tantos otros que estamos celebrando y que estamos visibilizando también, están, allanando el camino para las nuevas generaciones, ¿no? Y para el futuro. Por último, me despido, les quiero agradecer muchísimo. Les dejo los puntos de contacto de mi consultora y de la consultora de ULI, Transversal Equity. Nos pueden seguir en las redes y nos pueden contactar. Voy a dejarles esta presentación a través de Zach o de Alba para que la puedan acceder y la puedan utilizar libremente. Y les agradezco muchísimo. Gracias, Zach, por invitarme. Thanks for having me here. I'm so proud. I'm very happy for being
part of this amazing event. So thank you, you and Alba and everyone here.